Gracias por estar con nosotros en este repaso de la lección número 5, que se titula Se viola el espíritu de la ley. Cada vez que nosotros vamos a la iglesia, cada vez que vivimos el cristianismo, tenemos normas. Pero las normas en sí o las leyes no son un fin, solamente son un medio para un propósito más elevado, presentar el carácter de Cristo. En esta lección hemos de aprender cómo lograr este propósito. Y tenemos 3 partes claves del bosquejo que quiero compartirles. El primero, problemas ocultos. El segundo, actuar cristiano. Y finalmente, más que palabras. Hoy con nosotros en la mesa de diálogo nos estarán acompañando para enriquecer con sus comentarios el contador Carlos Campos y el pastor César Sánchez. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y estamos listos para iniciar. Pero debemos orar para que sea Dios quien nos acompañe y guíe en este repaso de la lección. Acompáñame inclinando el rostro para orar. Bondadoso Dios, vamos a empezar. Por favor, ven, capacita nuestra mente, guía cada pensamiento, cada aporte y de manera especial que nuestro corazón sea un corazón receptivo para crecer en ti, Señor. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora sí estamos listos para iniciar. Por favor, quédese con nosotros durante todo el repaso. En un momento, comenzamos. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este repaso de la lección. Vamos a ir al primer tópico de esta lección número 5, se viola el espíritu de la ley. Problemas ocultos. Hemos venido desarrollando o repasando la historia de Nehemías y hasta aquí ellos están en medio de la adversidad. Hemos visto cómo la edificación del muro requiere que se unan y trabajen de forma cooperativa. Sin embargo, en el capítulo 5 llega un problema a las manos de Nehemías. Es un problema que no se esperaba, contador. Gracias, aprovechando, vuelvo a repetir, muchas gracias por acompañarnos, contador Carlos. Llega una problemática a las manos de Nehemías que uno no esperaría. Y entonces Nehemías allí tiene que tomar el asunto. Pero este problema, ¿de qué se trata, contador? Y bueno, ¿cuál es su trascendencia en el pueblo que está dirigiendo Nehemías? Muchas gracias por la invitación y esperamos que esta lección pueda cumplir el propósito. La enseñanza que tiene para nuestra comunidad adventista es de trascendencia, tanto para los de adentro como para los de afuera. El problema que se presenta aquí en esta lección de escuela sabática es justamente un problema de violación de la ley. La ley de Dios es una ley justa, santa, buena, como dice el salmista, y es una ley que nos enseña para que nuestro modo de vivir sea un ejemplo para los demás y que seamos también desarrollados como líderes dentro de la iglesia. El problema que había en tiempos de Nehemías en la reconstrucción de Jerusalén era justamente que se ultrajaba, se oprimía a los pobres. Y después de esto, lo más problemático es que los ricos oprimían a los pobres, porque violaban abiertamente la ley de Dios. Y lo que esto provocaba era justamente un problema grande, porque lo hacían bajo la letra de la ley, se justificaban con la ley, cuando realmente no era eso lo que aconsejaba la ley. La ley justamente lo que nos enseña es que es espiritual, es una ley que refleja el carácter de Dios y que debe estar reflejado en el carácter de sus hijos. Y Nehemías pudo enfrentar este problema gracias a su liderazgo. Un liderazgo íntegro, un liderazgo basado en la honestidad y sobre todo confiando en el poder de Dios. Nada hizo Nehemías sin antes consultar lo que decía la ley. Ahora, la trascendencia que este problema puede tener en la actualidad para nuestra iglesia es que un problema oculto puede tener dos facetas. La primera,
un problema oculto para un miembro de iglesia que está haciendo algo indebido, que va en contra de la ley, él lo sabe. Sin embargo, los otros miembros no lo saben. Y si está involucrado con otra persona en cuanto a un trato comercial, una negociación, hay un interés de por medio, están involucrados dos, pero solamente los dos lo saben. ¿Cuál sería la trascendencia entonces en este problema oculto para ellos? Sería justamente el desagrado de Dios. Dios se desagrada de los actos injustos de los hombres y nunca va a interceder jamás por un acto deshonesto. La intención de Satanás en este caso es volver a los hombres esclavos de los mismos hombres. Que era justamente lo que estaba pasando. Así es. Estaba atacando al pueblo de Dios de esta manera. De esa manera. Es como lo hace ahora, las cosas se repiten. Y cuando lo hace, entonces el hombre comienza a trazar sus propios planes, pero estos planes solamente traen destrucción, traen caos tanto para la persona como para la iglesia. Porque cuando este problema oculto tiene trascendencia hacia afuera, el mal testimonio va a impedir que muchos puedan convencerse de la verdad. Pues sí, claro que sí. Y de hecho, problemas ocultos, cuando leemos los primeros versículos del capítulo 5 de Nehemías, lo mencionamos porque cualquiera podría decir que como están unidos trabajando en la construcción del muro, pues no hay tiempo para problemas internos, Claro. pero no. Allí se presenta el clamor del pueblo para con Nehemías y presenta en efecto que aparentemente hay unidad frente a un propósito, pero descorriendo el velo, detrás de esa aparente unidad, sí hay divisiones. Y son los acaudalados, por un lado, oprimiendo a los que no tienen, y esto está generando un problema para la misma supervivencia del desvalido dentro del pueblo, porque no tiene para comer ni para pagar impuestos. Y por el otro lado, como decía usted, contador, atinadamente, cuando el pueblo solapa o trata de justificar algunas acciones, pues la bendición de Dios no puede ser derramada sobre ellos, porque Dios jamás va a interceder por algo que va en contra de su ley. Pastor, el pueblo entonces trae quejas delante de Nehemías. Ya vimos un poquito, el conta nos ha permitido ver un poquito las implicaciones espirituales para hoy, pero ¿por qué se había llegado a esa situación en ese momento particular de Nehemías del capítulo 5? Bueno, en realidad el capítulo 5 de Nehemías es un desafío muy grande para él como líder, porque dice, por ejemplo, aquí el versículo 1, entonces, Nehemías 5:1, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Entonces, aquí no es un clamor contra los asirios, contra los amonitas, contra los árabes. Es un clamor contra sus propios hermanos. Y el hecho de que Nehemías tenga que intervenir en busca de una reconciliación y en un trato justo entre los hermanos, representa un gran desafío antes y aún en el presente. ¿Por qué? Bueno, viene a mi mente la experiencia de Moisés. Éxodo 2:13. Dice ahí que Moisés ve a dos hermanos israelitas que están riñendo. Y cuando él procura establecer la paz, uno de ellos le dice, ¿y quién eres tú? ¿Quién te ha puesto a ti por juez? ¿Acaso quieres matar a uno de los dos como ayer mataste a un egipcio? Entonces, es un gran desafío porque aquí entra en juego la figura y el carácter espiritual del hombre que habrá de intervenir a favor de una rencilla, de un problema. En este caso, Nehemías. Y Nehemías demuestra evidentemente que es un hombre consagrado a Dios, es un hombre espiritual, y posteriormente veremos algunas facetas de su carácter espiritual, pero descubrimos en primera instancia que Nehemías hace un alto
hace un alto muy prudente, un alto muy sensato. Esdras y Nehemías tienen una estructura muy paralela, son dos libros casi gemelos en cuanto a su estructura. Y en esta estructura, el común denominador de estos libros son proyectos, o sea, proyectos, construcciones, y eso nos emociona a todos, nos gusta a todos. Sin embargo, en ambos libros hay ciertos capítulos donde los dirigentes hacen un alto para olvidarse por un momento de los proyectos y atender un asunto espiritual. Porque ¿qué sentido tiene construir una gran muralla, una gran torre, un gran templo, si los edificadores o los adoradores guardan rencores en su corazón? Hay rencillas, hay pleitos, hay diferencias abismales entre los unos a los otros y no están en un mismo espíritu. No tiene mucho sentido, ni antes ni hoy, construir un enorme edificio, decir aquí vamos a adorar a Dios, si quienes estamos construyendo estamos los unos contra los otros. O sea, no tiene sentido. Entonces aquí hay un alto muy importante. Ahora, la muralla no es la que causa los problemas. Los problemas ya estaban ahí. Claro. Y como bien se ha puesto como título a la sección, problemas ocultos, detalles ocultos, esos problemas ahí estaban en el corazón. Y hay ocasiones cuando hay una pasividad en la iglesia y podemos decir, todo está muy bien. Y entonces lanzamos un proyecto y después surgen detalles. El problema no es el proyecto, más bien el proyecto revela lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente. Y entonces de una manera muy sensata, ¿verdad? Muy sabia, pues Nehemías hace un plan de reconciliación, de reconsagración a Dios, para que entonces tenga sentido el proyecto. Claro, claro que sí. Me llama mucho la atención el proceder. Bueno, por un lado está el proceder de los oprimidos, ¿no? Pues ellos están en aprietos, una situación desesperada. ¿Por qué? Porque las finanzas en tiempos de Nehemías se manejaban de una forma que hoy pues no es tan bien vista, pero la cuestión era que si no tenían recursos, podían incluso vender como esclavo a su hijo, sí, a su familia, ¿no? Por el lado de los ricos, ellos habían prestado, sin embargo, me llama la atención cómo ellos estaban trabajando la conciencia del mismo pueblo o sus propias conciencias, porque allí en Éxodo, Levíticos y Deuteronomio, cuando se esboza toda la dinámica social, la estructura social, política y económica del pueblo, se menciona que sí se podría prestar, pero no cobrar un interés. Sin embargo, el interés que ellos están cobrando es pues significativo, vamos a llamarlo así, en comparación con el interés que se cobraba fuera del pueblo. Este tipo de actuar se parece en ocasiones al tipo de actuar que tenemos en la iglesia, ¿verdad, Conta? Desde luego que sí. Podríamos mencionar un poco lo que dice el apóstol San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 y el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se apartaron de la fe y se hicieron de muchos males. Esta situación es una situación que no tan solo perjudicó aquel tiempo, lo perjudica ahora en mayor gravedad. Porque, bueno, en tiempos pasados la situación era casi semejante, no tenían que pagar impuestos, tenían que pedir prestado para sostener a la familia. El problema grave era que aquellos que podían prestar les cobraban un interés. Y lo más difícil es que era dentro de la misma familia del pueblo de Dios. Como les dice por ahí Nehemías, yo pagaría con todo gusto el rescate por un extranjero, pero para uno del pueblo de Dios que ustedes mismos ultrajan, no es justo. Entonces lo que hizo Nehemías es
una concientización de cuál debería ser el correcto actuar de cada uno de los que estaban involucrados en esto. Los pobres clamaban, porque la opción última que ellos tenían es dar en servidumbre a sus hijas, que ya estaban en servidumbre. Ya tenían que dar entonces a sus hijos en esclavitud, porque ya no había de dónde. Y aquí resultan dos cosas importantes. Cuando nuestras acciones determinan un resultado, vienen problemas complicados. Incluso se afecta nuestra salud. Problemas de depresión, problemas de ansiedad, son problemas que nosotros generamos, pero en este caso el problema estaba en que ellos no lo habían generado, era una necesidad que tenían de prestar, porque ya no había de dónde para pagar, Claro. no había de dónde obtener recursos para solventar lo que les exigían. Entonces hay circunstancias que son ajenas a las nuestras. Por ejemplo, hoy tenemos que pagar los servicios forzosamente. Sí. Y lo tenemos que hacer porque somos cristianos. Así como dice Filipenses 2:15, que seamos irreprensibles y sencillos como hijos de Dios sin mancha, que nos manejamos en una generación maligna y perversa, pero que en medio de ellos debemos estar como luminares en el mundo. Entonces, con este ejemplo nosotros podemos decir que el actuar de un cristiano depende de su relación con Dios, de la comunión que tenga con Él, de cuánto se someta a Dios a través de la oración. Esas serán siempre las bases para poder solventar el problema, tanto del que necesita como del que da, para el que necesita. Nuestra comunidad siempre ha estado atacado por las artimañas del enemigo y su plan es destruir. Como decía el pastor César, el problema no era la muralla, ya estaban divididos. Entre ellos habían problemas, entre ellos ya no se podía tener una relación sana. Y lo que buscamos ahora en este tiempo es que nuestra iglesia tenga una relación sana. Así es. Una relación que permita que tratemos de solventar las necesidades de los nuestros y también las necesidades de los de afuera, por nuestras buenas obras, porque a través de ello es como se glorifica el nombre de Dios. Y para ser luminares en el mundo necesitamos ser personas convertidas, convencidas, no hacer un cumplido con Dios en ir a la iglesia cada sábado, cada noche de culto, hacer acto de presencia, no, significa mi conversión. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a dar para poner en práctica el que la ley de Dios sea respetada? Por eso Jesucristo trató de ejemplificar su ley en 2 puntos, ¿no? Allá en San Mateo 5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de la ley se desprenden 4 que son para Dios. El no tener dioses ajenos, no tener imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano y el 4º mandamiento que es crucial. Y de ahí los otros 6 son para la relación espiritual entre los creyentes. Por eso la ley cobra un grado de importancia al día de hoy. Claro, claro. Y esta ley estaba siendo afectada en la relación entre los prestamistas y los que pedían los acreedores. Ahora, Pastor César, aquí en la queja del pueblo no habla nada de los impuestos. Sin embargo, la contestación de Nehemías muestra gran enojo con respecto a este tema. ¿Por qué Nehemías, al tratar el problema, destaca o denota una actitud de intolerancia hacia lo que pareciera socialmente algo viable, que es un impuesto minúsculo? ¿Por qué Nehemías actúa así o reacciona fuertemente? Bueno, en realidad Nehemías se enoja contra la mala actitud de las personas, porque había una ley muy clara en el sentido de prevenir ese gran abismo entre ricos y pobres, ¿no? Entonces, cada 7 años, por ejemplo, en este caso los esclavos podían quedar libres. En el 7º año, los esclavos quedan libres. Y cada 50 años, en el año del jubileo, se cancelan todas las deudas. De tal manera
que no hubiera esa brecha entre ricos y pobres. Pero lo que está pasando aquí con la conducta de las personas es que el más pobre pues simplemente va a ser cada día más pobre, y el que hoy tiene un poco de dinero cada día podrá tener más dinero, así que la brecha será, conforme pase el tiempo, más y más y más grande. Entonces Nehemías está triste y está enojado porque no solamente esa brecha se está extendiendo aún más, sino porque van en contra de la ley establecida y del espíritu de la ley. Ahora, es muy interesante que, por ejemplo, Dios nunca deseó que su pueblo tuviera rey, pero Dios respeta la libre voluntad de las personas. En Deuteronomio 17, el 14 al 20, Dios le dice, cuando pongan rey, que se apegue a esto. Pero no era el plan de Dios. El hecho de que esté en Deuteronomio no significa que era el plan de Dios. Dios nunca planeó que hubiera divorcio. Pero en Deuteronomio 24:1 habla de las cartas de divorcio, porque Dios respeta las insensateces del hombre para cuando se les ocurra eso, pues Dios lo regula. Por lo menos. Y algo semejante ocurre con la esclavitud. O sea, con la esclavitud nunca fue el plan de Dios que hubiera esclavitud en ninguna época de la historia, con ningún pueblo, con ninguna persona. Pero Dios, que de antemano sabe por dónde nos vamos a desviar, Dios pone en Éxodo 21, del 1 al 5, del 1 al 7, qué debería pasar con el esclavo. Y entonces al séptimo año queda libre, etcétera. Ahí hay una serie de lineamientos. Entonces el pueblo aquí en Nehemías ni siquiera se están apegando a esas leyes. No, si por ellos fuera, mantienen a los esclavos más de 7 años y más aún, cuando, si ellos hubieran tenido el verdadero espíritu de la ley, ellos tendrían que haber dicho, este no es tiempo de estar cobrando intereses, este no es tiempo de tener esclavos, este es tiempo de extender la mano entre hermanos y ayudarnos para salir adelante como una nación que está en una etapa de reconstrucción después del exilio. Eso es lo que Nehemías se siente frustrado, ¿no? Claro que sí. Y lamentablemente muchas veces nosotros actuamos aparentemente de una forma bondadosa, como aparentemente era el actuar de los acaudalados, cobrar un interés menor. Sin embargo, Dios se encarga de llamar nuestras conciencias, porque Él ve más allá de lo que la gente ve, y siento que Nehemías en esta parte viene a descubrir una problemática que se quiere aparentar que no existe, y viene a descubrir que las intenciones detrás de esa problemática son más fuertes que la misma problemática económica en sí mismo. Quédese con nosotros, en un momentito regresamos con el repaso de la lección número 5. Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección número 5, se viola el espíritu de la ley. Vamos a abordar nuestro segundo tópico, el actuar cristiano. Finalmente, después de analizar la problemática tanto de los pobres como de los ricos y lo que realmente molesta el corazón de Nehemías, que es lo que hay detrás del actuar de los ricos, por fin Nehemías entonces viene a actuar. Pastor César, aquí entonces Nehemías habla, y su hablar tiene, riqueza de su relación con Dios, habla muchísimo de una riqueza del conocimiento de las leyes, de las normas, y también de una capacidad de interactuar con las personas y llevarlas a la reflexión. Pastor, aquí Nehemías inicia a actuar y nos deja bastantes lecciones. Sí, hay una secuencia muy interesante. El versículo 6 dice, me enojé. Y luego el versículo 7 dice, lo medité. Y finalmente dice, reprendí. Seguir este orden es muy sensato, porque ciertamente no es correcto una pasividad de parte de la iglesia ante una injusticia. En ningún lugar, menos dentro de la misma iglesia. O sea, no es correcta la frialdad, la pasividad. Es correcto tener un
santo enojo, no contra el pecador, sino contra el acto, contra el pecado. Entonces, evidentemente, Nehemías se enoja y se enoja muy fuerte. Muy fuerte. El comentario de la lección describe las características de ese enojo con otros ejemplos de personajes en el Antiguo Testamento. Sin embargo, él no salió con ese enojo a enfrentar el problema. Él meditó, oró, ponderó sus pensamientos, platicó con Dios y entonces con el espíritu correcto fue a atender el asunto. Y hemos sido testigos en más de una ocasión donde efectivamente hay un error en el seno de la iglesia y una persona se enoja y manifiesta el enojo con el espíritu inapropiado, y donde antes había un problema, ahora hay dos problemas o hasta tres problemas por la falta de sensatez. Entonces Nehemías demuestra su sabiduría, su entrega a Dios, porque él platica con Dios, él medita y entonces actúa. Y entonces convoca a las personas y entonces les expone en el versículo 8 la situación con sus propios hermanos, de tal manera que con una sola frase él dice ahí: lo que ustedes están haciendo no es bueno, dice el versículo 9. Ahí se resume. Le dije, no es bueno lo que hacéis. Así es. Interesante, pastor, porque definitivamente el actuar cristiano debe ser coherente al Cristo en el que creemos, ¿no? Nosotros vemos que dentro de la misma criatura que es el ser humano, Dios insertó las emociones, pero no para que ellas nos controlaran o nos gobernaran, sino para que nosotros pudiéramos gobernarlas a ellas, y obviamente esas emociones nos llevan a tomar acciones. Nehemías toma acción y entonces me llama mucho la atención esta parte donde en el versículo 7 de Nehemías capítulo 5, después de que lo medita y reprende a los nobles y a los oficiales y les dice: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y entonces los lleva a una meditación muy interesante continuando el registro al versículo 12. Pero me llama mucho la atención que en esa asamblea que él llama, y después de que él ha meditado en el asunto, Nehemías pregunta, reprende, pero no hay respuesta de ellos hacia Nehemías. Él tiene que seguir trabajando. A veces, contador, a veces nosotros dentro de la iglesia somos reprendidos por Dios y en ocasiones quedamos callados. Yo siento que este silencio aparente del pueblo y de los nobles de manera especial es como, bueno, nos quedamos callados y que pasen las cosas y seguimos cada quien en lo nuestro, ¿no? Sin embargo, Nehemías sigue esforzando al pueblo a que se concientice del problema para que sea parte de la solución. Quiero hacer mención de algo importante en la persona de Nehemías: su liderazgo. El liderazgo de Nehemías es de un tipo tenaz, perseverante, pero no al azar, sino él sabe cuáles son los puntos que va a tocar para tratar de convencer a la gente en hacer las cosas correctamente. Hay por ahí un refrán que dice: un cristiano hace siempre lo correcto. Y hay por ahí otro pensamiento en un libro nuestro que dice: hace más daño un cristiano mediocre en el mundo que un mundano. Tremendo. Porque definitivamente los que tenemos responsabilidades en nuestra comunidad eclesiástica tenemos que manifestar un tipo de liderazgo como el de Nehemías. Aunque se enojó, él mantuvo su paciencia, su temple. Y se enojó por dos cosas. La primera, porque se estaba oprimiendo a los pobres. Y la segunda, porque se estaba violando la ley de Dios. Ojalá que cada uno de nosotros, tanto miembros como líderes de nuestra iglesia, los que tienen responsabilidades, sepan poner en alto la ley de Dios. Y a pesar de las consecuencias, mantenernos en esa dirección. El reproche que hizo Nehemías a sus gobernantes era justamente en contra de la esclavitud.
Pero me llama la atención, ¿quién es capaz de hacer un reproche? Solamente una persona íntegra, una persona justa. Y consideramos una persona justa la que sigue de cerca en su comunión con Dios los pasos que debe dar en cada situación. Y después de ello, aunque él les reprochó, no produjo ningún resultado. Cualquiera diría, bueno, pues lo dejamos ahí. Pero Nehemías, como líder tenaz, no quedó satisfecho hasta llevar una solución al problema. Y esta solución, él trató de llevarla a través de un razonamiento. Y ese razonamiento va a través de palabras de convencimiento. Ya no cobren interés, lo están haciendo mal. El apóstol San Pablo dice que no debemos de dejarnos de congregarnos como los que lo hacen por costumbre, sino para exhortarnos, tanto más cuando el día se acerca. Es decir, es un mensaje de urgencia. Un líder siempre debe exhortar con pruebas, con bases, y con lo que estaba escrito en la ley, Nehemías les comprobó que todo estaba mal. ¿Y qué pasó con aquellos que oprimían a los pobres? Entendieron el mensaje. Así es. ¿Cuánto vale la pena que seamos tenaces, aun cuando no nos escuchen, cuando sean indiferentes a nuestros mensajes? Debemos seguir exhortando porque esa es la misión. Y cuando exhortamos, el miembro de iglesia, incluso la familia, siempre se convence de la verdad cuando tenemos la prueba a través de lo que está escrito. Por eso Jesús dijo, escrito está. Así es. Y tenemos que cumplir ese propósito. Y de esa manera los líderes aceptaron devolver al pueblo lo que le correspondía. Así es. Un hermoso Interesante, mensaje. claro. Sí. Maravilloso mensaje y un gran Sí. ejemplo. Me llama mucho la atención, Pastor César, que Nehemías tiene una lógica bastante contundente cuando habla con los nobles. Les dice, miren, ustedes y yo incluso pagamos la libertad de los conciudadanos de manos de los extranjeros, porque muchos de ellos eran esclavos de los extranjeros. Y cuando llegan estas familias acaudaladas para reconstruir, pagaron la liberación de ellos, pero ahora están siendo sus mismos hermanos esclavos de ellos. Y les dice, o sea, no hay lógica en eso. ¿Por qué? Me llama mucho la atención y cómo lo maneja el Nehemías. De manera especial, después de trabajar esa lógica, va más allá con algo que pues es contundente y es andar fuera del temor de nuestro Dios. Sí, aquí específicamente en el versículo 9, ¿no? En el versículo 9 donde él dice, no es bueno lo que hacéis. Y entonces hace esa pregunta retórica, ¿verdad? ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? O sea, su actuar demostraba que no tenían temor de Dios, que no reverenciaban a Dios, que no estaban siguiendo sus caminos. Y entonces ese proceder haría en consecuencia que las naciones los señalaran y hasta se burlaran de ellos. Mira, aquí está el pueblo que Dios liberó de Egipto. Aquí está el pueblo que Dios liberó de Babilonia, lo libró de la esclavitud, del oprobio. Y ahora ellos mismos, entre ellos mismos, se hacen esclavos. Entre ellos mismos se oprimen. Entonces, en ese sentido, pues sería una razón de pena ante las naciones enemigas, como señala la parte final del versículo 9, ¿verdad? Y bueno, pastor, viene el asunto del juramento. ¿Por qué ese juramento? ¿Qué está pensando Nehemías? Bueno, en el versículo 11, digamos que aquí está el llamado, ¿no? Les dice Nehemías directamente que devuelvan tierras, viñas, olivares, casas, todo, dinero, que devuelvan todo. Y hay un desenlace exitoso. En el versículo 12 dice, la respuesta de estas personas es, lo devolveremos, lo devolveremos. Pero entonces hay estos elementos aquí que llaman la atención. En primer lugar, se convoca a los sacerdotes. O sea, los sacerdotes actuarán aquí como una especie de notarios. O sea, ellos van a dar validez al juramento de estas personas. Y además, en el versículo 13,
una conducta muy usual en los profetas en el Antiguo Testamento, que es hacer una representación, digamos, una ilustración, porque las ilustraciones tienen el poder de grabarse en la mente más que las palabras y más que conceptos en sí. O sea, ayudan a grabar en sí los conceptos. Así que en el versículo 13 dice Nehemías: además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Entonces Nehemías le está diciendo aquí, después de que él hace ese, sacude, ¿no? Su vestido, ¿eso qué representa? Representa como un saco sin fondo. Significa que estas personas, si no cumplían, ahora ellos se iban a quedar vacíos, sin nada, sin ninguna riqueza. Entonces Nehemías, evidentemente, él no se conforma con la palabra donde sí lo devolveremos. Bueno, vamos a hacerlo ante notario, ¿no? Sacerdote. Bueno, vamos a representarlo simbólicamente. Yo me imagino que él se quita pues esa prenda de vestir y la sacude con mucha fuerza, diciéndoles: esto les va a pasar si no cumplen, ¿no? O sea, se van a quedar con las manos vacías. Ajá. Y bueno, ellos podrían olvidarse de las palabras, pero nunca se iban a olvidar de la fuerza con la que sacudió su vestido. Interesante. ¿Cómo nosotros, dentro de nuestro proceder, contador Carlos, a veces necesitamos ir más allá de las palabras, ¿no? También como iglesia, en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de actuar con Dios, claro, muchas veces necesitamos ir más allá de las palabras, ¿verdad? Las palabras juegan un papel importante en nuestra vida. Aquí en la lección se comenta que incluso es un poder de vida o un poder para muerte. Así es. El apóstol Santiago dice que la lengua es un miembro muy pequeño que se jacta de grandes cosas, pero puede encender un gran fuego. Me gustan mucho los pensamientos. Hay un pensamiento que dice: antes de poner tu lengua en movimiento, pon tu cerebro en funcionamiento. Debemos pensar antes de actuar. Sobre todo, primero nuestra familia carnal. El esposo con la esposa, los problemas deben tratar de solventarse con un poquito de paciencia, sin actuar antes de que sucedan las cosas y no provocar grandes conflictos en nuestra iglesia. Tratar de tener paciencia con los descarriados, con los que hacen cosas indebidas. Y nuestra palabra debe estar sazonada con sal, porque la sal pues mantiene siempre su sabor. Un líder que siempre sazona sus palabras con sal, siempre se guardará el sabor y hará un gran efecto en la vida de una persona. Y nuestra iglesia necesita mucho la participación de buenas palabras. Por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos y con lo que prometemos, porque Dios no se agrada de los juramentos que hacemos en falso. Claro. Considera necia a una persona que jura en falso. Y ahí, si vamos a Levítico, Número, Deuteronomio, ahí se dice, se le dijo al pueblo de Israel: no quebrantarás la palabra, paga tu voto a tiempo. ¿Cuántos problemas y rencillas hay por asuntos que solamente tratamos de palabra? Yo siento que aunque seamos cristianos, siempre debe estar legalizado. Él es el ejemplo que nos da Nehemías. No se confió en la palabra, sino los llevó a plasmarlo en un documento para que quedara escrito por si algo pasaba a futuro. Entonces, nosotros en ese proceder creo que no hay nada de malo, sino para proteger los intereses de la iglesia también y tener buenas acciones entre unos y otros. Claro que sí. Pues hemos llegado al final del segundo punto, el actuar cristiano, grandes lecciones. Ojalá que nosotros en nuestro proceder tengamos la entereza de solucionar los conflictos, no omitirlos, y al hacerlo no dejar que nos conduzca el enojo, la ira, sino que venga la cordura y un espíritu como el de Cristo en la toma de decisiones. Que nuestras decisiones vayan más allá de las palabras, que vayan acompañadas de acciones que honren y glorifiquen a nuestro Dios. En un momento regresamos.
Gracias por seguir acompañándonos en nuestro repaso de la lección número 5. Y estamos ya en el último tópico, más que palabras. Nos han estado acompañando el contador Carlos Campos y el pastor César Sánchez. Y llegamos a la parte final, pastor César, más que palabras. Lo hemos llamado así porque en los versículos que se introduce esta última sección, habla más que de lo que Nehemías creía, de lo que Nehemías vivía. ¿Cómo podemos apreciarlo de una manera más puntual en su proceder y qué lecciones más trascendentes puede grabar en nuestras mentes? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Nehemías, que efectivamente él vivía lo que predicaba y iba más allá. Él estaba dispuesto a darse a sí mismo con los recursos que tenía, ponerlos al servicio de las personas. Aquí, por ejemplo, en esta parte de Nehemías capítulo 5, desde el versículo 14 hasta el versículo 19, en esta sección, nos presenta que había un antecedente en cuanto a la conducta y la actitud de ciertos gobernantes anteriores. El versículo 15 dice: los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos, etcétera, etcétera. Es decir, abrumaron y saquearon, o sea, saquearon al pueblo, aprovecharon eso, sí, esa posición que tenían para hacer estas dos conductas. Sin embargo, aunque Nehemías tenía este antecedente de algo que podría haber hecho, él no lo hizo. O sea, él fue una persona que evidentemente no abrumó al pueblo y tampoco saqueó al pueblo, sino que más bien se ofreció, y entonces él no tomaba ni para la comida, ¿no? O sea, él más bien ponía, ahí el versículo 18 describe todo un banquete, ¿no? O sea, realmente era un banquete ahí para él y para los de su casa y para quien necesitara. Así que de una manera muy práctica él estaba sirviendo. Hay una parte de la lección donde dice, en algunos contextos puede ser fácil decir yo sirvo a Dios, a lo mejor cuando se me da todo o lo tengo todo, claro, pero en otro contexto, cuando yo no tenga ciertas facilidades, ¿estaríamos dispuestos a servir a Dios, aún poniendo de lo mío, ir para predicar el evangelio? Y yo sé que hay muchos hermanos que lo hacen, y gloria a Dios por eso, maestras de los departamentos infantiles que ponen de sus recursos para ilustrar las historias, hermanos que de sus recursos para trasladarse a dar un estudio bíblico, y gloria a Dios por eso. Amén. O sea, ellos son testigos de cómo es que Dios bendice aún más. Claro, y yo me imagino que escucharle a Nehemías motivar al pueblo a tomar un pacto de ya no cobrar impuestos y resarcir los daños a los menesterosos, a los desvalidos, tiene otra connotación y otro significado, porque Nehemías ha vivido lo que está pidiendo. En efecto, en lugar de adquirir riquezas, contador, en lugar de adquirir riquezas Nehemías, lo más probable es que haya terminado perdiendo dinero, sí, ¿verdad? Pero habla de que es una persona que tiene autoridad moral para encauzar a un cambio al pueblo, ¿verdad? Dice el proverbista en Proverbios 15:16, más vale lo poco con bendición que el mucho tesoro donde hay turbación. Yo creo que Nehemías, al igual que nosotros, conocía muy bien la palabra de Dios. Así es. Conocía los escritos, conocía la ley, la aplicó en todo momento. Y esto lo llevó para obtener gran bendición. Este es un punto importante, porque no aventajó nunca en ninguna negociación a nadie, aún teniendo el poder para hacerlo. Al contrario, Dios le dio lo suficiente. Y lo podemos considerar como rico, porque tuvo lo necesario para proporcionar el alimento diario a muchas personas, y era generoso al proveer en abundancia a los demás. Yo creo que esta lección es importante para nosotros porque nos enseña de que cuando somos íntegros delante de Dios, cuando actuamos con presteza de acuerdo a sus requerimientos, cada miembro de la iglesia
debe aprender a responder al llamado de una misión especial. Y yo invito al pueblo adventista para que seamos ejemplo de los demás. En esta integridad, Dios nos va a dar la abundancia que necesitamos, no solo para nosotros, sino para tratar de suplir las necesidades de los demás. Así es que esta es una gran lección para que en nuestra vida diaria podamos manifestar un liderazgo en cuanto a los requerimientos de Dios y en aplicarlo para el servicio de los demás y nuestra iglesia se vea beneficiada. Así es. Pues finalmente el conducto o la conducta más bien de Nehemías no es aislada a los hijos de Dios, también se manifiesta en otros hijos en diferentes etapas de la historia, pero se mantiene porque es como algo inherente a la relación con Dios, ¿verdad, Pastor César? Sí, hay dos puntos a destacar aquí. En el versículo 15, que empieza diciéndonos lo que ahorita comentamos, de ese antecedente negativo de gobernadores previos, la parte final está la razón de la obediencia de Nehemías. Él dice, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Entonces habla de esa relación íntima con Dios. Cómo es que él ama a Dios. Él se comporta así no para quedar bien con un ser humano, ni siquiera para que la gente lo considere de cierta manera positiva, sino por su relación con Dios. Y esa es la fuente y la base de la genuinidad de su conducta. Y la parte final, en el versículo 19, es una oración. El versículo 19 es como un canto. Y es maravilloso cómo es que Nehemías había probado la misericordia de Dios. Nunca le había faltado nada. Tenía para darle hasta 150 personas y darle de comer a 150. Dios estaba con él y Nehemías sabía que Dios le iba a proveer. Pero eso no implica que él le manifieste a Dios, que le pida a Dios, que le ore a Dios acerca de su deseo. Y simplemente la oración dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice para este pueblo. Bíblicamente, cuando alguien se acuerda de otra persona en el pensamiento hebreo, yo me puedo acordar de alguien para mal o me puedo acordar de alguien para bien. Entonces, evidentemente, acordarse para mal conlleva una maldición. Dios se acuerda de nosotros siempre para bien. Y entonces Nehemías hace alusión a este pensamiento y pone sobre la mesa ahí de todo lo que hice por este pueblo. Y Dios estaba respondiéndole esa oración ya, pero la seguiría respondiendo en el resto de sus días. Ajá. Qué bonita forma de actuar de Nehemías y qué maravilloso que cuando nosotros vivimos una relación con Dios, nuestra conducta, nuestro hablar es coherente, como diría la palabra de Dios, que nuestra forma de hablar sea sí, sí o no, no, y tiene que ver con que si estamos con Dios, nuestro actuar debe ser semejante al de Dios. Muchas gracias, contador Carlos Campos, porque nos estuvo acompañando y al final de esta lección nosotros podemos ver cómo las acciones de un cristiano hablan más que 1000 palabras, ¿verdad? Así es. Bueno, yo quiero cerrar esta parte y muchas gracias por darme la oportunidad, aunque es primera vez de estar aquí, pero quiero dejar un mensaje a nuestra comunidad y tenemos el apoyo de la sierva del Señor, Elena G. de Guay, en sus notas para esta lección. Ella dice, el despilfarro y las ganancias excesivas están corrompiendo la fe de muchos y destruyendo su espiritualidad. Y no hay nada tan desastroso que debilite la fortaleza de la iglesia como el orgullo y la pasión. Y por eso debiéramos de considerarnos como inferiores a los demás. Que nuestro proceder en la iglesia sea de una alta estima para todos aquellos que estamos involucrados en ello y cumplir la misión. Y termino diciendo lo que el apóstol le aconseja a los romanos en Romanos 12 y el versículo 3. Digo pues, por la fe, la fe que me es dada a cada uno de los que está en vosotros,
que no tenga mayor concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que el Señor le ha dado a cada uno. Y quiero decirles que la medida está puesta. La medida de un padre es su hijo, y viceversa. La medida de una esposa es su esposo. Si se violan esas medidas, nada vuelve a ser igual. La medida de un cristiano es Jesucristo. Él ha dejado los argumentos necesarios, ha dejado su ley, ha dejado sus requerimientos para que podamos caminar en base a ello y no perdamos esa medida, porque si la perdemos, las cosas a veces no pueden ser igual. No permitamos que el enemigo nos destruya en nuestras negociaciones, en nuestros recursos, sino utilizarlos para la causa de Dios y con ello obtener mayor bendición. Dios les colme de gracia a cada uno. Pues muchísimas gracias Sí. también al pastor César Sánchez por habernos acompañado en este repaso de la lección, y terminando con Nehemías, vemos un reflejo del carácter de Cristo Jesús en él, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, hay una parte de la lección, dice ahí, Nehemías no conocía Filipenses capítulo 2, pero él vivió Filipenses capítulo 2 y manifestó el Espíritu de Cristo Jesús cuando Cristo Jesús desarrolló su ministerio, cuando Jesús dijo ahí, el que quiere ser grande de vosotros sea vuestro servidor. Y él lo vivió. Gracias por la invitación, pastor. Un gusto y un placer poder comentar la lección. Gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final de esta lección, gran lección. El egoísmo, la avaricia, son nuevas estratagemas que Satanás emplea para malograr el testimonio del pueblo de Dios y el buen avance de su obra. Pero la solución es nuestra relación, nuestra dependencia y nuestro temor a Jehová. Que esos sean los elementos que todos los días como cristianos busquemos, y en Cristo podremos actuar como cristianos, podremos resolver problemas ocultos, pero más allá de eso, nuestro actuar hablará más fuerte que nuestras palabras para honra y gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Hace unos 10 años, poco más, yo empecé a predicar un sermón sobre Sansón y lo elaboré, lo prediqué en varios lugares de México, incluyendo los Estados Unidos. Recuerdo mucho Nueva York, haber estado en una iglesia en Nueva York y predicar este sermón y causar un gran impacto, sobre todo entre los jóvenes. Aquí en México recuerdo las iglesias de Narvarte, Portales, Tacubaya, donde el impacto del sermón me llamaba mucho la atención por el hecho de que yo trataba de traer a Sansón a la época contemporánea y mostrar que en realidad su historia es una historia muy contemporánea, porque es un muchacho que se equivoca cuando ya sabe lo que va a pasar. Es decir, es una crónica de una muerte anunciada. Pero a pesar de eso, él decide echar a perder su vida cuando es un chico con grandes posibilidades. Yo escribí este libro, El chico de las fiestas, porque la lectura es una forma de llegar a más gente. La lectura sigue siendo una forma de reflexionar a niveles más profundos de la mente humana y por supuesto llegas a mucho más gente, te acercas, piensas, te preguntas y te cuestionas. En el sermón yo podía llegar a un grupo muy reducido de personas a pesar de grabarlo con video. Sí se puede llegar, pero el libro te hace pensar.
es evidente que cuando uno hace una investigación de esta naturaleza o de tal vez cualquier otra, siempre el investigador, el escritor aprende mucho más. Evidentemente que yo me encontré con cosas que no me esperaba, como el caso de Dalila, por ejemplo, ¿no? Investigando, uno piensa que Dalila es filistea, y siempre las historias, la tradición, te dicen que Dalila pues es una chica filistea, pero en la Biblia nunca dice que sea filistea. Y cuando uno hace la investigación y vas viendo, vas mirando, vas comparando las escenas, las actitudes, el dinero que le pagan por entregar a Sansón, hay una hipótesis muy interesante que desde mi punto de vista es muy apegada a la realidad. Es muy probable que Dalila sea una hebrea, es decir, una israelita, y no tanto una filistea por la forma que tiene de comportarse. Además, tampoco se dice que Dalila muere. En la historia nunca se dice que muere, y sí probablemente aparece como una mujer muy rica después del capítulo 16 de Jueces, lo que nos lleva a pensar que se trata de una chica hebrea. Pues en la tradición bíblica siempre hay cuestiones que uno tiene que desafiarse. Eso cambia toda la historia, porque Sansón se acerca a una persona de su propio pueblo. Es decir, la actitud, la confianza que tiene es muy diferente a acercarse a una filistea que sería de sus enemigos. Y por lo tanto el engaño de Dalila es mucho más cruel. Si tú lees este libro, te aseguro que si tomas los 2 primeros capítulos ya no lo vas a soltar, porque es una lectura muy sencilla, es una lectura amena, el tamaño de la letra, el tipo de papel. Nos hemos preocupado para que disfrutes de una buena lectura y que aprendas mucho a cualquier edad. Si tú eres un chico, un joven, una señorita, una persona mayor, disfrutarás mucho y aprenderás mucho leyendo este libro.